Bueno, amigos, esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a viajar en el tiempo y el espacio, a un lugar donde el cielo es más grande que cualquier cosa que hayan visto, y la tierra se extiende en todas las direcciones hasta encontrar el horizonte, un lugar de vientos cortantes, lealtades feroces y una dureza que moldeó la historia del mundo. Nos vamos al Imperio Mongol en el siglo XIII, y lo primero que necesitan entender es que, con su conocimiento moderno, su ropa cómoda y su teléfono móvil sin señal, probablemente no sobrevivirían a esto, ni por un día. Así que, antes de acomodarse, denle a me gusta y suscríbanse. Pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Es lo que me ayuda a seguir trayéndoles estos viajes. Y comenten abajo su ciudad y qué hora es ahora. Empiezo yo. Son las 19:35 aquí en São José dos Campos. Me gusta imaginar dónde está cada uno de ustedes, preparándose para relajarse. Ahora, apaguen luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave sonido de fondo y comencemos nuestro viaje de hoy. No abres los ojos de golpe. Primero, es una conciencia lenta, un regreso gradual a un cuerpo que se siente extraño. El primer sentido que despierta es el tacto. Sientes un frío que no es el del aire acondicionado. Es un frío que muerde, que se infiltra en tu ropa y parece lamerte los huesos. El suelo bajo ti es duro, pero también suave, cubierto por algo áspero y seco. Hierba, millones de pequeñas briznas de hierba seca pinchando tu espalda. El segundo sentido es el olfato. No está el olor a polvo de tu habitación ni el perfume del suavizante de ropa. El aire huele a tierra, a ozono, a algo salvaje y limpio. Y por debajo de todo, un olor animal fuerte y omnipresente. Finalmente, abres los ojos. Y es ahí cuando el pánico intenta instalarse, pero es tan abrumador que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo. Sobre ti, un cielo de un azul tan profundo y vasto que parece océano invertido. No hay edificios, no hay cables, no hay aviones, solo el azul y un solitario halcón dibujando círculos perezosos muy, muy alto. Te sientas y el paisaje se revela, verde y dorado. Una llanura infinita, un mar de hierba que ondula con el viento implacable, extendiéndose en todas las direcciones hasta encontrar montañas lejanas y amoratadas en el borde del mundo. No hay caminos, no hay gente, no hay nada. El silencio es tan completo que llega a ser un sonido en sí mismo, llenado, solo por el silbido constante del viento. Tu primera broma interna, sombría e inadecuada, es que al menos no hay tráfico. Es la visión de movimiento en el horizonte lo que te saca de tu letargo. Puntos oscuros que se mueven con una velocidad fluida. Jinetes, 4 de ellos. Se acercan y tu corazón moderno, acostumbrado a llamar a la policía o a esconderse, no tiene a dónde ir. Estás expuesto, un punto vulnerable en esta inmensidad. A medida que se acercan, los detalles se vuelven más nítidos. Son bajos y robustos, con piernas arqueadas, que parecen más cómodas en el lomo de un caballo que en el suelo. Sus rostros son anchos, quemados por el sol y el viento, con ojos almendrados que te observan con una intensidad que te desconcierta. No parecen amistosos ni curiosos. Parecen prácticos, como si estuvieran evaluando a un animal extraño que ha aparecido en su pasto. Se detienen a una distancia respetuosa, sus caballos pequeños y peludos, resoplando nubes de vapor en el aire frío. Uno de 1900. Ellos dice algo en una lengua gutural y resonante que nunca has oído. Las palabras son como piedras rodando. Tú, con tus vaqueros y tu camiseta, pareces tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. Uno de los hombres señala tu ropa y ríe. Un sonido corto y áspero. Tu smartphone, inútil en tu bolsillo, de repente parece el objeto más ridículo del universo. La cobertura aquí es pésima, piensas, en un patético intento de humor para calmar los nervios. Te hacen levantar, no con amabilidad.
gesto brusco de la barbilla. Obedeces con las manos en alto en un gesto universal que parecen ignorar. Te rodean y su olor es a lana, cuero, humo y sudor. Es el olor de una vida vivida al aire libre. Te llevan, no en un caballo extra, sino haciéndote caminar en medio de ellos. La caminata es larga y te das cuenta rápidamente de lo fuera de forma que estás para este mundo. Lo que para ellos es un trote fácil, para ti es una prueba durísima. Finalmente ves el campamento. No es una ciudad, siquiera una aldea, ni son unas pocas estructuras redondas, hechas de fieltro y madera, esparcidas en un pliegue del terreno. Son gers, o como quizás las conozcas, yurtas. El humo sale de una abertura en la parte superior de cada una, llevando el olor a estiércol seco quemándose, el principal combustible de la estepa. Los perros ladran a tu llegada, y algunos niños con las mejillas rojas por el frío espían desde detrás de las tiendas. Tu comité de bienvenida es una serie de miradas desconfiadas. Este es tu primer contacto con el mundo que pronto, bajo el mando de un hombre llamado Temujin, explotaría para conquistar casi todo. Pero por ahora, ese hecho histórico es irrelevante para ti. Los mongoles todavía no son los mongoles. Son un mosaico de tribus y clanes, queraitas, merquitas, tártaros, naimanos y docenas de otros. Pasan la mayor parte del tiempo luchando entre sí por pastos, mujeres y caballos. El grupo que te encontró podría ser enemigo mortal del grupo que vive a solo 50 kilómetros de distancia. Los historiadores todavía debaten si la vida en la estepa preimperial era un estado de guerra perpetua y caótica, o si había períodos de relativa estabilidad interrumpidos por olas de violencia. Mirando los rostros duros a tu alrededor, apuestas por la primera opción. La violencia aquí es un hecho de la vida, tan presente como el viento. Te empujan dentro de un ger. El interior es oscuro, cálido y lleno de un olor agridulce. Una mujer te entrega un cuenco de madera con un líquido blanquecino y efervescente. Es airak, leche de yegua fermentada. Es la bebida de bienvenida, el alimento básico, ligeramente alcohólico. Bebes. El sabor es agrio, rancio, y luchas por no escupir. Tu supervivencia podría depender de aceptar este gesto. Mientras te sientas en una piel de animal, uno de los hombres señala el horizonte, visible a través de la puerta abierta, y dice algo. Está señalando algo que no puedes ver. Entrecierras los ojos y no ves nada más que la hierba. Él ríe de nuevo. Y aquí hay una curiosidad poco conocida. Los nómadas de la estepa desarrollaron una agudeza visual extraordinaria. Viviendo en un entorno sin obstrucciones, su capacidad para identificar movimiento y detalles a kilómetros de distancia era legendaria. Para ellos, el horizonte es un libro abierto. Para ti, es solo una línea borrosa. Estás funcionalmente ciego en este mundo, dependiente de extraños cuya lengua no hablas y cuyas intenciones no puedes descifrar. Has sobrevivido a las primeras horas, pero el día aún no ha terminado. Los días se convierten en una rutina borrosa y desconocida. Ya no eres un prisionero, pero tampoco eres libre. Eres algo intermedio. Una boca extra que alimentar, un par de manos inútiles, un rompecabezas que la familia que te encontró aún no ha resuelto. Has aprendido algunas palabras esenciales, principalmente sí, tim, agua, us, y el nombre del patriarca, un hombre de hombros anchos y pocas palabras llamado Biyek. Tú, utilidad, por ahora, se resume en tareas que ni los niños pequeños quieren hacer. La principal de ellas es recoger argal, el estiércol seco de los animales. Pasas horas vagando detrás del rebaño, juntando los discos secos y grisáceos que son, para tu sorpresa, casi inodoros. Esta es tu introducción a la economía de la estepa. Nada se desperdicia. El argal es el oro seco que alimenta los fuegos, cocina la comida
y ahuyenta el frío de la noche. Tu dignidad moderna se fue hace mucho tiempo. Ahora te alegras con un trozo de estiércol particularmente grande y bien seco. Una mañana el aire es diferente. Hay una urgencia que no había sentido antes. Biek se para fuera de su ger antes del amanecer, mirando hacia el este, no al sol naciente, sino a algo que solo él puede ver en el viento o en el color del cielo. Da una orden corta y gutural, y el campamento explota en una actividad frenética y organizada. Es hora de moverse. Los pastos aquí están agotados, y el otoño está pintando las puntas de la hierba con un toque de marrón. Es necesario encontrar un otor, un campamento de invierno protegido antes de que llegue la nieve. Este es el hecho central de la vida nómada, el motor que mueve toda su sociedad, el pastoreo. La riqueza no está en la tierra, que no pertenece a nadie y a todos, sino en los animales. Y los animales necesitan comer. Por lo tanto, te mueves. Observas, fascinado, mientras las mujeres desmontan el campamento. El ger, que parecía tan permanente, se deconstruye en menos de una hora. La cubierta de fieltro se enrolla, las paredes de celosía de madera se pliegan como un acordeón, y la corona central, el tuno, se guarda cuidadosamente. Cada pieza tiene su lugar en uno de los enormes carros de madera tirados por yaks o camellos. Es el hogar móvil original, una hazaña de ingeniería genial que puede ser montada y desmontada con una eficiencia que haría llorar de envidia a cualquier empresa de mudanzas moderna. Intentas ayudar, cogiendo poste de madera, pero casi derribas una pila de pieles cuidadosamente dobladas y recibes una mirada tan cortante de la esposa de Biek o Elun que decides que tu mejor contribución es mantenerte al margen. La migración comienza. Es una de las visiones más espectaculares que has presenciado. No es una fila, es un río de vida fluyendo por la estepa. Al frente, jinetes exploran el terreno. Luego vienen los rebaños de ovejas y cabras, una masa balante y ruidosa que se extiende por más de 1 kilómetro, guiada por niños en sus ponis que gritan y silban. A continuación, los carros pesados, chirriando y balanceándose, cargando las casas y los bienes de la familia. Estás en uno de esos carros, encaramado incómodamente entre sacos de queso seco y el olor penetrante de lana húmeda. No hay privacidad, ni un momento de silencio. Tu antigua vida laboral, de 9 a 5, ahora parece un retiro de spa. El trabajo aquí es desde las estrellas de la mañana hasta las estrellas de la noche. Y es un trabajo que usa cada músculo de tu cuerpo. Miras a Bayek cabalgando al frente, su perfil recortado contra el cielo. ¿Hacia dónde va exactamente? Los historiadores todavía discuten sobre la naturaleza de estas migraciones. ¿Eran rutas fijas, pasadas de generación en generación, caminos ancestrales grabados en la memoria colectiva del clan? ¿O eran más oportunistas, una respuesta fluida a las condiciones del momento? Un rumor de lluvia en un valle lejano, la noticia de que un clan rival se había debilitado por una enfermedad en su rebaño, o simplemente la intuición de un líder experimentado. No ves mapa, no ves brújula. Biek navega usando el sol, las estrellas y un conocimiento íntimo de la tierra que parece sobrenatural. Lee las pequeñas depresiones en el suelo, el color de la hierba, la dirección del viento. Él es el GPS humano, y su batería nunca se agota. Cae la noche, y el campamento se monta con la misma velocidad con la que se desmontó. El ger se levanta, el fuego de Ten Argal se enciende, y pronto el olor a estofado de cordero graso llena el aire. Comes en silencio, demasiado exhausto para pensar. La comida es siempre la misma: cordero cocido, a veces con algunas verduras silvestres, y el cuenco omnipresente de airag. Te has acostumbrado al sabor, o quizás estabas demasiado hambriento para que te importara.
Has aprendido que la comida aquí no es para el placer, es para el combustible. Mientras estás sentado cerca del fuego, sintiendo el calor penetrar en tus músculos doloridos, te das cuenta de algo. Una curiosidad poco conocida sobre la vida en la estepa es la jerarquía de los animales. Los caballos son el alma, el símbolo de estatus, el arma de guerra, pero son las ovejas el verdadero pilar de la vida. Proporcionan la lana para el fieltro de los gers y para la ropa, la piel para los abrigos, la leche para el queso y la mantequilla, y la carne que te sustenta cada noche. Un hombre se mide por el número de caballos que posee, pero una familia sobrevive por la salud de su rebaño de ovejas. Miras la masa de animales balando, acomodándose para la noche, y por primera vez no ves solo un rebaño. Ves calor, comida y refugio. Ves la vida. El viento de la estepa sopla, y te acurrucas más dentro de tu tosco abrigo de piel de oveja. El cielo nocturno, libre de cualquier contaminación lumínica, es un espectáculo de estrellas tan brillantes que parecen al alcance de la mano. Ya no estás solo observando este mundo, te estás moviendo con él, siguiendo su pulso. Todavía no entiendes la música, pero estás empezando a oír el ritmo. Y por ahora, eso es suficiente para mantenerte vivo un día más. El mundo exterior se está volviendo más frío. El viento tiene un nuevo filo, más agudo, y la hierba dorada ahora está quebradiza bajo los pies. Con la llegada del tiempo más frío, pasas más tiempo dentro de tu nuevo hogar circular, el Ger, y estás aprendiendo que esto no es solo un refugio, es un universo en miniatura, con sus propias leyes, geografía y etiqueta sagrada. Es el concepto de planta abierta llevado a su extremo lógico, y tu decorador de interiores probablemente tendría un colapso nervioso aquí. No hay paredes, no hay habitaciones, no hay un rincón que sea verdaderamente tuyo, y sin embargo, el espacio está rígidamente dividido. La puerta, una estructura de madera baja y resistente, siempre mira hacia el sur. Lo aprendiste de la manera más dura en tu segundo día, cuando intentaste salir y tropezaste en el umbral. Biek. No dijo nada, pero la mirada que te lanzó te hizo sentir que habías cometido un pecado mortal. El umbral es sagrado. Pisarlo es un insulto terrible a los espíritus de la casa y a tu anfitrión. Aprendes a dar un paso largo y cuidadoso, una pequeña danza de respeto cada vez que entras o sales. El interior es un mapa de la vida de la familia. El lado oeste, a tu derecha al entrar, es el dominio de los hombres. Es aquí donde Biek y sus hijos mayores guardan sus sillas de montar, sus arcos, flechas y cuchillos. El olor a cuero y acero flota en el aire. Aventurarse por ese lado sin ser invitado es cruzar una frontera invisible, y has aprendido a mantener la distancia. El lado este, a la izquierda, pertenece a las mujeres. Es el centro doméstico. Es donde Oelún y sus hijas guardan los utensilios de cocina, los sacos de cuero que contienen queso seco y granos, y los usos para hilar la lana. Es un área de actividad constante, desde el ruido suave de la mantequilla siendo batida hasta el olor a leche hirviendo. Tu cama, un simple montón de pieles de oveja, está en este lado, lo más lejos posible del lugar de honor. El fondo del Ger, la pared norte directamente opuesta a la puerta, es el Koimor. Es el lugar más sagrado, el asiento de honor reservado para el jefe de la familia. Ancianos respetados o invitados importantes, pequeños ídolos o talismanes, los ongons, que representan a los espíritus ancestrales, se encuentran en un pequeño cofre o altar allí. Nunca, jamás, pasas entre el fuego central y el Koimor. Hacerlo sería romper la conexión espiritual de la familia. El fuego en sí, siempre en el centro exacto del Ger, es el corazón de la casa. Es sagrado. Arrojar basura en él o apuntar con un cuchillo en su dirección es impensable.
Los historiadores todavía debaten si esta rígida división del espacio nació puramente de la practicidad o si está arraigada en creencias cosmológicas mucho más antiguas. La lógica práctica es obvia: mantener las armas lejos de los niños y del área de cocina, organizar las herramientas según su uso. Pero la reverencia con la que se siguen estas reglas sugiere algo más profundo. Tal vez el lado masculino representa la guerra y la caza, el mundo exterior, mientras que el lado femenino representa el hogar y la vida. El Ger no es solo una casa, es un mandala, un diagrama del cosmos donde cada persona y cada objeto tiene su lugar ordenado. Romper una regla no es solo mala educación, es introducir el caos en el universo. Cometiste un error tonto una vez al intentar pasarle un cuchillo a Biek con la hoja apuntando hacia él. La rapidez con la que lo rechazó y la manera en que Olun te corrigió, haciéndote ofrecer el mango, te enseñaron que cada gesto aquí tiene peso. A pesar de la falta de privacidad, hay una curiosidad que te fascina. Mirando hacia arriba, ves la corona de madera en la cima del techo. El tono es más que un simple agujero para que salga el humo. Es el reloj de sol de la estepa. Durante el día, un único rayo de sol entra por el tuno y atraviesa el interior del Ger en un arco lento y predecible. Ilumina las paredes de celosía, las cana, en puntos específicos. Al observar qué unión de la celosía está iluminada, Olun sabe exactamente qué hora es. Sabe cuándo es hora de ordeñar las cabras, cuándo los hombres deben regresar del pastoreo, cuándo empezar a preparar la comida de la noche. Es un sistema genial y preciso, un reloj celestial integrado en la arquitectura de su hogar. Empiezas a marcar el paso del tiempo no con números, sino con el viaje de ese solitario rayo de luz a través de tu pequeño mundo circular. Por la noche, el Ger se transforma. La familia se reúne alrededor del fuego central. El viento aúlla afuera, pero aquí dentro, con las pieles de animales bloqueando el frío y el fuego crepitando, es cálido y seguro. Las historias se cuentan en voz baja y cantarina. Los niños duermen. Es en estos momentos cuando te sientes menos como un extraño. Eres solo una silueta más en el brillo anaranjado del fuego. Has encontrado tu lugar, el más bajo, en el suelo frío cerca de la puerta, pero aún así, un lugar. Y en este mundo vasto e indiferente, tener un lugar, por humilde que sea, lo es todo. Las estaciones están cambiando de forma definitiva. Aquel otoño dorado ha dado paso a un gris austero. El aire sabe a nieve que está por venir. Y con el cambio del mundo exterior, el mundo de tu estómago también cambia. Estás a punto de aprender la lección más importante de la cocina mongola, un hecho histórico que define su supervivencia, la división entre Tsagaan y De, comidas blancas, y Ulaan y De, comidas rojas. El verano fue la estación de las comidas blancas. Fue una época de abundancia de lácteos, cuando las yeguas, ovejas y cabras estaban amamantando. Te acostumbraste al flujo constante de airaj, yogur agrio, taraj, queso duro como la piedra, arul y mantequilla fresca. Era una dieta ligera, aunque monótona. Ahora, esa era terminada. Bienvenido a la estación de las comidas rojas. Con el frío llegando, los animales dejan de producir leche en abundancia. La energía debe venir de otro lugar, debe venir de la carne y, más importante, de la grasa. El rebaño se reduce, con los animales más débiles siendo sacrificados para sustentar a la familia durante los meses de invierno. La primera matanza que presencias es una lección de eficiencia brutal. No hay sentimentalismo. Un carnero es separado del rebaño, y Biek y su hijo mayor lo derriban con una habilidad practicada. Se hace una pequeña incisión en el pecho y la mano entra para apretar la aorta.
El animal muere rápidamente, con el mínimo ruido y, crucialmente, sin derramar sangre en el suelo sagrado. Nada, absolutamente nada, se desperdicia. La carne se corta en trozos para guisos o para ser secada y convertida en borts, tiras de carne duras como la madera que pueden durar años y que serán tu principal alimento en los viajes. Los huesos se romperán para extraer el nutritivo tuétano o se hervirán para hacer caldo. Los órganos internos son un manjar. El intestino se limpia y se usa para hacer salchichas. La grasa, especialmente la de la cola del carnero, se derrite y se almacena. Es el superalimento del invierno, una bomba calórica que te protegerá del frío. Tu dieta ahora consiste en cordero cocido, grasa de cordero y más cordero cocido. Anhelas una ensalada, una fruta, cualquier cosa verde. Cambiarías un rebaño entero por una sola y triste zanahoria. Pero aquí, un plato equilibrado significa tener un trozo de grasa en cada mano. Es durante un viaje de caza con los hombres que presencias la curiosidad más impactante e ingeniosa de la dieta de la estepa. Uno de los caballos tropieza y cojea. No está gravemente herido, pero no puede continuar al ritmo acelerado. La comida se está acabando. En lugar de sacrificar al valioso animal, uno de los hombres saca un cuchillo pequeño y afilado. Con una precisión quirúrgica, hace una pequeña incisión en una vena en el cuello del caballo. La sangre oscura brota en un cuenco de madera. Recolectan alrededor de 1 litro antes de presionar la herida con los dedos y sellarla con un poco de arcilla y estiércol. El caballo apenas parece notarlo. La sangre se pasa entonces. La beben pura o mezclada con un poco de leche que han traído. Te ofrecen el cuenco. Intentas parecer indiferente, como si beber sangre de un caballo vivo fuera la cosa más normal del mundo. Tomas un sorbo. Es caliente, salada y metálica. No es agradable, pero es nutritiva. Esta práctica, especialmente en largas campañas militares, era un salvavidas, proporcionando proteína y minerales vitales sin sacrificar un caballo. Esto te lleva a pensar en su salud. ¿Cómo sobreviven con una dieta tan extrema, con casi ninguna fibra y una cantidad de grasa saturada que haría desmayar a un cardiólogo moderno? Historiadores y científicos todavía debaten sobre los impactos de esta dieta en la salud de los mongoles. Algunos argumentan que enfermedades como el escorbuto, debido a la falta de vitamina C, eran rampantes, especialmente durante el invierno o en campañas militares. Otros proponen que estaban genéticamente adaptados, con un microbioma intestinal único, capaz de extraer cada nutriente posible de la carne y la grasa. Quizás el consumo de órganos internos ricos en vitaminas ayudaba a evitar deficiencias, o quizás su estilo de vida increíblemente activo simplemente quemaba toda esa grasa. Mirando a Bayek, que tiene más de 50 años, pero la fuerza y la resistencia de un hombre de 30, sospechas que la respuesta es una combinación compleja de todo esto. Te acostumbras a la sensación constante de tener el estómago pesado, a la capa de grasa en tus labios después de cada comida. Es una dieta que te pesa, pero también te ancla. El frío muerde menos. Tienes energía para realizar las arduas tareas del día. Estás comiendo para sobrevivir, no por placer. Sentado por la noche, royendo un trozo de borts que exige la fuerza de toda tu mandíbula, ¿lo entiendes? La comida aquí es un arma. Es lo que les permite enfrentar el invierno y no solo sobrevivir, sino prosperar en el lugar más inhóspito de la tierra. Y tú, lentamente, estás aprendiendo a usar esa arma también. El invierno se ha instalado de verdad. La estepa ya no es un mar de hierba, sino un océano blanco y silencioso bajo un cielo de plomo. El frío es una presencia física, un depredador constante en la puerta del Ger. Tu utilidad, que ya era cuestionable, ahora roza el cero.
No puedes cazar, no tienes la habilidad para reparar equipos y tu capacidad para recolectar argal está limitada por la nieve profunda. Eres un peso muerto. Y en un mundo donde cada caloría cuenta, el peso muerto es peligroso. Es por eso que en una mañana particularmente gélida, Bayek te arrastra fuera del Ger y te lleva hasta el rebaño de caballos. El mensaje es claro, incluso sin palabras. O aprendes a ser útil a caballo, o no hay más lugar para ti. Esperabas un animal noble, alto e imponente como los caballos de las películas. Lo que obtienes es decepcionante. Es un animal pequeño, rechoncho, con patas cortas, una cabeza grande y un pelaje de invierno tan espeso y desgreñado que parece un peluche que ha pasado por malos tragos. Te mira con una expresión de aburrimiento profundo, como si ya hubiera visto a 1000 idiotas como tú y no estuviera impresionado. Este es el famoso caballo mongol, no una raza de carreras, sino un tanque de guerra en miniatura. Tu primer intento de montar es una comedia de errores. La silla mongola es una estructura de madera con un pomo alto en la parte delantera y un respaldo igualmente alto en la parte trasera, diseñada para mantener al jinete seguro durante las maniobras de combate, no para la comodidad. Los estribos son cortos, forzando tus rodillas a una flexión incómoda. Intentas montar con la gracia de un saco de patatas cayendo por las escaleras. El caballo suspira. Juras que oíste un suspiro y da un paso a un lado en el último segundo, haciéndote aterrizar de forma humillante en la nieve. Los hijos de Bayek, que montan desde que aprendieron a caminar, ríen abiertamente. Este caballo no tiene un modo deportivo. Solo tiene el modo supervivencia y parece pensar que la tuya es opcional. Los días siguientes son una lección de humildad. Nadie te da instrucciones formales. Aprendes observando. Observas a niños de 5 años galopando a pelo, aferrados a la crin de sus ponis, riendo mientras disparan flechas de juguete a blancos de hierba. Aprendes que se monta por la izquierda. Aprendes a no tirar de las riendas, sino a guiar con la presión del cuello y el movimiento de tu cuerpo. Aprendes los sonidos que hace tu caballo, el resoplido de satisfacción, el relincho agudo de alarma. Te conviertes en su cuidador, lo cepillas, desenredando el hielo de su crin, y lo llevas a beber en agujeros cortados en el hielo del río. Te das cuenta de que tu relación con tu viejo coche era puramente transaccional. Esto es diferente. Tú y este caballo peludo y malhumorado se están convirtiendo en socios. Estás seguro de que el caballo está al mando y solo te deja acompañarlo. Es durante una de estas sesiones de cuidado que notas algo increíble. Los caballos no esperan a ser alimentados. Usan sus duros cascos para cavar en la nieve, un movimiento llamado tebene, para encontrar la hierba seca y congelada debajo. Este es el hecho histórico que constituye la mayor ventaja estratégica de los mongoles. Sus caballos podían vivir de la tierra, incluso en pleno invierno. A diferencia de los ejércitos europeos, que necesitaban enormes trenes de suministros para llevar forraje a sus monturas más grandes y frágiles, el ejército mongol era autosuficiente. Cada guerrero llevaba un pequeño rebaño de caballos de repuesto, y los animales se cuidaban solos. Esto les daba una velocidad y un alcance que ningún otro ejército en el mundo podía igualar. Tu pony desgreñado no es solo transporte, es una maravilla logística. En una rara noche de comunicación, mientras mastican boards cerca del fuego, Bayek te explica, a través de gestos y las pocas palabras que compartís, sobre el Taban Koshu Mal, los 5 hocicos, o los 5 animales esenciales. Señala las pieles de oveja, el cuero del yak, la lana de la cabra, la silueta de un camello afuera. Todos son importantes, la base de la vida. Pero luego se golpea el pecho y hace un gesto de galope. El caballo es diferente. Es el animal de Tengri, el cielo eterno,
Es el alma, la velocidad, el poder. La riqueza de un hombre se cuenta en ovejas, pero su valor y espíritu se miden en caballos. Esta es una curiosidad cultural que eleva al caballo de un simple animal de rebaño a un compañero casi espiritual. Con el paso de las semanas, tu desastre ecuestre se transforma en una incompetencia pasable. Consigues trotar sin caerte, consigues seguir a los demás cuando se mueven por el terreno nevado, y es durante estas cabalgatas que presencias su verdadera maestría. Los jóvenes guerreros practican constantemente girando en sus sillas para disparar flechas hacia atrás, deslizándose al costado de sus caballos en pleno galope para protegerse, realizando maniobras que parecen caóticas, pero que están perfectamente sincronizadas. Los ves practicar la retirada fingida. Un grupo galopa hacia un objetivo imaginario, suelta una andanada de flechas y luego se da la vuelta como uno solo, fingiendo huir en pánico. Es un cebo. Cualquier enemigo lo suficientemente tonto como para perseguirlos sería atraído a una trampa, donde el resto de la fuerza estaría esperando. Y esto te hace pensar en un debate histórico continuo. Era la famosa retirada fingida de los mongoles, una táctica formal, ensayada y rígidamente coreografiada, enseñada en un manual de guerra invisible. O era una maniobra improvisada, confiada al instinto y la disciplina individual de jinetes que habían pasado toda su vida entendiéndose con sus caballos y entre ellos. Viendo la fluidez con la que se mueven, parece menos un ejercicio militar y más una bandada de pájaros cambiando de dirección en el cielo. Un día, estás trotando junto a Biek, el aire helado quemando tus pulmones. El sol de invierno está bajo en el cielo, haciendo brillar la nieve. Miras el horizonte desde una perspectiva más elevada. Ya no estás en el suelo, mirando hacia arriba. Te estás moviendo con el paisaje. Sientes el ritmo del caballo bajo ti, sus músculos trabajando al unísono con los tuyos. Por primera vez sientes una chispa de libertad, de poder. Ahora lo entiendes. Un mongol a pie es solo medio hombre. Para estar completo en este mundo necesitas 4 patas y un alma forjada por el viento. Acabas de encontrar las tuyas, has aprendido a no caerte del caballo. Felicidades. El premio por este logro monumental es la oportunidad de aprender a ser letal. El invierno todavía aprieta la tierra con su puño helado, pero los días empiezan a alargarse, imperceptiblemente un presagio de la lejana primavera. Biek decide que tu fase como pasajero de carga glorificado ha terminado. Un día se acerca a ti, no con una tarea, sino con un objeto. Te entrega un arco. Tu primera impresión es de sorpresa. Es más pequeño y más recurvado de lo que imaginabas. Sin tensar, tiene la forma de una letra C. No es una sola pieza de madera. Lo giras en tus manos, sintiendo las diferentes texturas. Es una obra maestra de ingeniería, un hecho histórico que ahora sostienes en tus manos. Este es el famoso arco compuesto mongol. El núcleo, aprenderás más tarde, es de bambú o abedul. La parte posterior, la que mira hacia el objetivo, está reforzada con capas de tendón animal, pegadas con un pegamento hecho de vejigas de pescado. El tendón es elástico, almacena energía cuando se tensa el arco. El vientre del arco, la parte que te mira a ti, está revestido con tiras de cuerno de búfalo o de íbice. El cuerno resiste la compresión. Esta laminación de materiales, madera para la estructura, tendón para la tensión, cuerno para la compresión, crea un arma que puede almacenar y liberar una cantidad de energía muy superior a la de un arco de madera simple del mismo tamaño. Es la tecnología punta del siglo XIII. Biek te hace un gesto para que tenses el arco. Lo intentas. Empujas, tiras, gruñes. No se mueve. Él suspira ese mismo suspiro que dio el caballo, una mezcla de lástima e impaciencia. Te quita el arco
y lo tensa en un movimiento fluido, usando la pie rodilla para doblarlo en la forma correcta. Ahora tensado, el arco es una curva grácil y mortal. Te gesticula para que tires de la cuerda. Te colocas, agarras la cuerda con 3 dedos, como has visto en las películas, y tiras con toda tu fuerza. La cuerda apenas se mueve. Tus músculos, acostumbrados a hacer clic en un ratón y levantar bolsas de supermercado, gritan en protesta. El arco parece burlarse de ti. El hijo mayor de Biek, Temur, un joven silencioso con los ojos de su padre, se hace cargo de tu entrenamiento. Lo primero que hace es corregir tu agarre. Mueve la cabeza ante tus 3 dedos. Eso es cosa de europeos, de campesinos. Te muestra la técnica correcta, la curiosidad poco conocida que da a los arqueros de la estepa su velocidad y precisión. El tiro de pulgar. Te entrega un anillo de hueso pulido para proteger tu pulgar. La cuerda del arco se encaja detrás del anillo y el dedo índice se cierra sobre el pulgar para sujetarla. La liberación es un simple relajar del índice, permitiendo que la cuerda se deslice del anillo liso. Es extraño, doloroso y al principio imposible. Pero Temur insiste. Este tiro, explica con gestos, permite una liberación más limpia y rápida, crucial para disparar desde un caballo en movimiento. Tu entrenamiento es brutal y sin ceremonias. No hay manuales de seguridad. La única instrucción es: intenta no dispararte a ti mismo o al caballo. El resto lo aprendes con el dolor. Pasas semanas solo practicando el tiro en un arco más. Débil, sintiendo cómo te queman los músculos de la espalda y los hombros. Aprendes que la fuerza no viene del brazo, sino de la espalda. Es un movimiento de todo el cuerpo. Tus primeros disparos son patéticos. Las flechas caen al suelo a pocos metros de distancia, como pájaros heridos. Lentamente, dolorosamente progresas. Del suelo a un caballo parado. Del caballo parado a un caballo caminando a paso lento. Observas a los otros practicar y ves las tácticas que hicieron a sus ejércitos tan temidos. No disparan individualmente, disparan en andanadas, oscureciendo el cielo con una lluvia de flechas que quiebra la moral del enemigo incluso antes de que comience la batalla. Practican disparos a distancias increíbles, con los arcos apuntando al cielo. Las flechas parecen subir durante una eternidad antes de caer, aparentemente al azar, cientos de metros más allá. Pero también practican disparos a corta distancia, potentes y planos, diseñados para perforar armaduras. Y esto te hace reflexionar sobre un debate académico duradero. ¿Cuál era el alcance efectivo del arco mongol? Las crónicas antiguas hablan de disparos que alcanzan objetivos a más de 500 metros. Pero los historiadores discuten si esto era para fuego de hostigamiento masivo, como una forma de artillería medieval, mientras que el alcance efectivo para un disparo preciso y letal era mucho más corto, quizás entre 50 y 70 metros. Mirándolos, te das cuenta de que la respuesta es ambos. Tenían diferentes tipos de flechas y diferentes técnicas para diferentes situaciones. Eran maestros en todas las distancias. Finalmente, llega el día. Estás en tu caballo, trotando en un círculo lento. Temur señala un objetivo. Un gran manojo de hierba atado a un poste a unos 30 metros de distancia. Respiras hondo, sintiendo el olor a caballo y cuero. Tiras de la cuerda con el pulgar, el anillo de hueso presionando tu piel. Anclas la mano junto a tu cara, como has visto hacer a los otros. Por un momento, el mundo se reduce a ti, el caballo en movimiento, la cuerda tensa y el objetivo. Sueltas. El arco vibra con una fuerza que reverbera en tus huesos. La flecha vuela, no perfectamente, pero lo suficientemente recta. Golpea el objetivo con un golpe satisfactorio. Miras a Temur, esperando un elogio, una sonrisa, cualquier cosa. Él solo asiente una vez.
un movimiento casi imperceptible y señala el objetivo de nuevo. Otra vez. Aparentemente, no hay trofeos de participación en el siglo XIII. Coges otra flecha. Una pequeña sonrisa asoma a tus labios. Todavía eres un arquero terrible para sus estándares. Tu forma es torpe. Tu puntería es inconsistente. Pero algo ha cambiado. Ya no estás indefenso. Sostienes en tus manos la clave de la conquista, la herramienta que permitió a un pueblo de menos de 1 millón de habitantes construir el mayor imperio contiguo de la historia. El arco te conecta al caballo y el caballo te conecta a la tierra. Es una trinidad de poder. Y tú, finalmente, has empezado a aprender a hablar su lengua. La primavera llega a la estepa no como una caricia suave, sino como una batalla. El hielo se resquebraja con el sonido de disparos. La nieve se derrite en torrentes de agua fangosa que hinchan los ríos. La hierba, de un verde casi violento, irrumpe de la tierra dormida. Y con el despertar de la tierra, una nueva energía, febril y aguda, se apodera del campamento. El invierno fue para sobrevivir. La primavera es para prosperar, para entrenar y, si es necesario, para luchar. Estás a punto de descubrir que una familia mongola no es solo una familia. Es el engranaje más pequeño en una vasta máquina militar. Empiezas a entender la estructura social que te rodea. Biek no es solo el patriarca, es el líder de un Arban, una unidad de 10 guerreros. Esta es la base del sistema decimal, la genial reforma militar que un líder tribal en ascenso, Temujin, está implementando por toda la estepa. Este hecho histórico es la clave de su éxito futuro. Los hombres bajo el mando de Biek no son todos sus parientes. Algunos son de clanes lejanos, incluso antiguos rivales. Han sido asignados a esta unidad. Su lealtad ya no es hacia su linaje o su antiguo jefe tribal, sino hacia los otros 9 hombres del Arban y hacia Biek. Si uno de ellos retrocede en la batalla, los 10 pueden ser ejecutados. Es una responsabilidad colectiva brutal y forja lazos de lealtad más fuertes que el acero. El tribalismo que mantuvo a los nómadas en guerra unos con otros durante siglos está siendo sistemáticamente desmantelado y reemplazado por una meritocracia militar unificada. Tu día a día, que antes se centraba en la supervivencia doméstica, ahora está dominado por el ritmo del entrenamiento militar. Y es un ritmo implacable. Su calentamiento parece ser una cabalgata de 50 kilómetros en medio de una lluvia helada. Te preguntas cuál sería el ejercicio principal. Los observas durante horas. Tu tarea ahora es cuidar de los caballos extra y reparar el equipo de cuero. Luchan entre sí no con ira, sino con una intensidad enfocada. La lucha libre mongola, con su enfoque en la fuerza y el equilibrio, es el principal pasatiempo. Su team building consiste en revolcarse en el barro frío hasta que alguien se rinde, lo que generalmente significa que está demasiado exhausto para continuar. Es eficaz, tienes que admitirlo. No hay lugar para el ego cuando tu cara está siendo suavemente presionada contra el suelo mojado. El apogeo del entrenamiento, sin embargo, es algo que nunca podrías haber imaginado. El Nerge, la gran cacería. Es una curiosidad poco conocida que esta cacería era, en realidad, el mayor ejercicio militar del año. Varios Arbans y Zuns, unidades de 100, se reúnen. Una vasta área de la estepa, de decenas de kilómetros de diámetro, es rodeada por una línea de jinetes. A una señal de tambores y cornetas de cuerno, el círculo comienza a cerrarse. El proceso lleva semanas. Lentamente, inexorablemente, la pared humana avanza, día tras día, empujando hacia adentro a todos los animales de la región. Ciervos, gacelas, jabalíes e incluso lobos y osos. Participas como un batidor en el borde exterior, una posición de poca importancia. Es la experiencia más cercana que has tenido a sentirte como un engranaje en una máquina.
La comunicación se realiza mediante banderas y señales de humo. La disciplina es absoluta. Dejar una brecha en la línea es una falta grave. Te das cuenta de que estás participando en el mayor y más agresivo ejercicio de pastoreo del mundo, solo que el rebaño está compuesto por depredadores furiosos que no están nada contentos con la situación. Cuando el círculo finalmente se cierra, los animales están atrapados en un área más pequeña, en pánico. El can, o el líder de la cacería, dispara la primera flecha. Luego, los otros guerreros. Es una demostración de puntería, coraje y habilidad a caballo. Pero el propósito real del Nerje es claro. Es un ensayo para la guerra. Entrena la coordinación a gran escala, la comunicación no verbal, la disciplina de asedio y el movimiento en formación sobre terrenos difíciles. Es como aprenden a rodear y aniquilar ejércitos enteros. Esa noche, el campamento está repleto de carne fresca. La atmósfera es de celebración, pero también de reflexión. Alrededor del fuego, las historias que cuentan los hombres no son sobre la cacería, sino sobre batallas pasadas, sobre clanes que fueron subyugados, sobre ciudades amuralladas que se atrevieron a resistir. Oyes hablar de la ciudad de un clan rival que mató a los enviados de Temujin. La retribución fue total. La ciudad fue barrida de la faz de la tierra y su población aniquilada. Y esto te lleva a uno de los debates académicos más sombríos sobre los mongoles: la naturaleza de su infame brutalidad. Los historiadores todavía discuten si las masacres a gran escala eran una política de terror deliberada y calculada, una forma de guerra psicológica para asegurar que la siguiente ciudad se rindiera sin luchar, o si era simplemente la consecuencia lógica de su doctrina militar, que veía la resistencia como la máxima traición, a ser castigada con la extinción. Escuchándolos hablar, no suena a sadismo, suena a una lógica fría y terrible. La rendición trae impuestos e integración. La resistencia trae el olvido. Es una elección binaria. Miras a Temur, el hijo de Biek. Tiene quizás 18 años. Es silencioso, respetuoso con los mayores y amable con los caballos. Se rió de ti cuando te caíste en la nieve. Hoy, en la cacería, lo viste derribar a un jabalí enfurecido con una sola flecha disparada desde el lomo de su caballo al galope. No es un salvaje, es el producto de una forja. Ha sido moldeado por el frío, el hambre, la disciplina implacable y un código que valora la lealtad y la fuerza por encima de todo. Ahora entiendes que la fuerza de un guerrero mongol no reside solo en su caballo o en su arco. Reside en su mente, una mente forjada para soportar cualquier prueba, para obedecer sin cuestionar y para aplicar la violencia no con ira, sino con la precisión fría de un instrumento. Estás presenciando la creación de las armas humanas que, muy pronto, redefinirán el mapa del mundo. Su nombre llega a ti en susurros alrededor del fuego, en fragmentos de conversaciones que apenas puedes entender. Temujin. Al principio, es solo un nombre entre muchos jefes de clanes, pero este nombre es diferente. Se dice con una mezcla de miedo, reverencia y esperanza. Las historias que logras descifrar con la ayuda de Temur, tu reacio traductor, suenan a leyendas. Hablan de un hombre que sobrevivió al abandono, que escapó de la esclavitud, que une tribus con una combinación de generosidad implacable y crueldad calculada. Las historias son tan grandiosas que suenan como algo salido de un cómic. Casi esperas oír que puede volar, aunque con un caballo mongol eso es casi cierto de todos modos. Una noche, mientras reparas una rienda de cuero, Biek, en un raro momento de locuacidad, cuenta la historia de Temujin, y te das cuenta de que la realidad es más impresionante que la leyenda. Este es el hecho histórico que subyace a todo.
Temujin no nació en la grandeza. Su padre, Yesugei, un jefe menor, fue envenenado por una tribu rival, los tártaros. Tras la muerte de su padre, el clan de su familia los abandonó, dejando a una mujer y a sus hijos pequeños para que murieran en la estepa. Sobrevivieron comiendo raíces, roedores y lo que pudieran cazar. Temujin fue perseguido, capturado y esclavizado por sus rivales, obligado a llevar un yugo de madera. No es un aristócrata distante, es un superviviente que emergió desde lo más bajo. Conoce el hambre, el frío y la humillación. Y es por eso que los hombres comunes, guerreros como Biek y Temur, lo siguen. Es uno de ellos, forjado en las mismas pruebas, solo que más duro, más inteligente e infinitamente más ambicioso. La historia de Biek se profundiza y aprendes sobre la mayor tragedia y el mayor catalizador de la vida de Temujin, su relación con Yamuka, y con ello descubres la curiosidad cultural del Anda, la hermandad de sangre. Temujin y Yamuka no eran solo amigos de la infancia, eran Andas, hermanos jurados, un vínculo considerado incluso más sagrado que el de los hermanos de nacimiento. Lucharon codo con codo, compartieron triunfos, pero sus visiones para el futuro de los mongoles eran fundamentalmente diferentes. Yamuka, un aristócrata de nacimiento, quería preservar el antiguo orden de clanes y la nobleza hereditaria. Temujin, el paria que ascendió en la vida, creía en una meritocracia, donde la lealtad y la habilidad, no el nacimiento, determinaban el valor de un hombre. Su amistad se deshizo en una amarga rivalidad que dividió la estepa. El panorama político aquí hace que las intrigas de tu antigua oficina parezcan una fiesta de té amistosa. Aquí, una adquisición hostil implica lanzas de verdad. Mientras procesas esta historia épica de amistad y traición, una noticia llega al campamento como un viento fuerte. Mensajeros a caballo, cabalgando hasta la extenuación, traen la convocatoria. Temujin está llamando a un gran Kurultai, una asamblea de todos los jefes a orillas del río Onon. Es hora de decidir el futuro. Todo el campamento de Bayek, ahora parte de una unidad mayor, un Mingan de 1000 guerreros, se prepara para el viaje. Vas con ellos, un grano de polvo arrastrado por un huracán histórico. El viaje es largo y cada día tu grupo se une a otros, formando un río de jinetes que fluye por la estepa. Al llegar, la vista te deja sin aliento. Miles, quizás decenas de miles de gers se extienden por la llanura. Un bosque de estandartes rematados con crines de caballo o símbolos de clanes ondea al viento. El aire vibra con el sonido de caballos, tambores y la energía nerviosa de decenas de miles de los guerreros más peligrosos del mundo reunidos en un solo lugar. Y entonces lo ves, no de cerca. Eres solo un rostro anónimo en la vasta multitud, pero ves de pie en una plataforma elevada. Esperabas un gigante de 2 metros de altura escupiendo fuego. En cambio, ves a un hombre. Es alto para ser un mongol, con ojos penetrantes y una barba rojiza. Parece sorprendentemente normal, si ignoras el aura de podría conquistar el mundo antes del desayuno que lo rodea. Empieza a hablar. No entiendes ni una sola palabra de su lengua, el mongol, pero lo entiendes todo. Su voz lleva el poder y la autoridad que silencia a decenas de miles de hombres. Gesticula, no con movimientos teatrales, sino con gestos precisos y poderosos. Habla de unidad, de un código de leyes para todos, de un fin a las guerras fratricidas, de un destino para el pueblo del fieltro y de la estepa. Mientras observas a este hombre comandar la lealtad de facciones que se odiaban durante generaciones, reflexionas sobre el debate que los historiadores de tu tiempo tienen sobre él. ¿Fue el ascenso de Temujin el resultado inevitable de su propio genio,
carisma y voluntad de hierro, o fue simplemente un producto de su tiempo, un hombre que apareció en el momento exacto en que la estepa, devastada por décadas de conflictos y quizás incluso por cambios climáticos, estaba desesperada por un líder que pudiera imponer orden en el caos. ¿Era él la tormenta o el hombre que aprendió a cabalgar la tormenta? Viéndolo allí, sospechas que la pregunta es la incorrecta. No era una cosa o la otra, era ambas. Era el genio que vio la oportunidad que el caos presentaba. Kurultai alcanza su clímax. Los jefes, uno por uno, juran lealtad. Un gran chamán, Kokochu, lo declara el gobernante de todos los mongoles, otorgándole un nuevo título. Ya no es Temujin, el hijo de Yesugei. Es Genghis Khan, el gobernante oceánico, el líder universal. Un rugido se eleva de la multitud, un sonido tan poderoso que parece sacudir la misma tierra. En este momento, todo lo que has aprendido, el sistema decimal, la disciplina brutal, la lealtad a la unidad, encaja. No era aleatorio, era la base que se estaba construyendo. Ya no vives con un clan nómada aislado. Ahora eres, oficialmente, un ciudadano microscópico de una nueva nación. Un imperio ha nacido a tu alrededor, y el mundo nunca volverá a ser el mismo. El gran Kurultai termina, y las tribus, ahora forjadas en una sola nación, parten del río Onon. Pero el aire que respiran en el camino de vuelta es diferente. La antigua anarquía de la estepa, la desconfianza casual entre clanes, ha sido reemplazada por algo nuevo. Un orden palpable y una disciplina austera. Las peleas por pastos insignificantes han cesado. Los insultos casuales que antes podrían haber llevado a una pelea a cuchillo, ahora se tragan. Hay un propósito compartido y, lo que es más sorprendente, una paz. Pero es una paz con dientes de acero. Aprendes sobre la nueva ley de la manera en que se aprende todo en la estepa, a través de la observación dura y directa. Un día, un hombre de otro Karban es sorprendido robando una silla de montar. En tu mundo antiguo, tal vez, lo habrían arrestado o multado. Aquí, el juicio es inmediato. Es llevado ante un comandante, su culpa es confirmada por testigos, y la sentencia se ejecuta en público antes del atardecer. Es rápida, brutal y terriblemente eficaz. Haces una nota mental de que, si hubiera multas de tráfico aquí, la penalización por aparcar en un lugar prohibido probablemente sería la decapitación. Este nuevo orden tiene un nombre, que oyes susurrar con una mezcla de miedo y respeto. La Yasa, la gran Yasa de Genghis Khan. Temur, tu mentor, te explica los principios básicos. Este es el hecho histórico central que gobierna el nuevo imperio. Un código de leyes escrito, pero secreto. El texto completo solo es conocido por la élite mongola, la familia del Khan y sus principales generales. Pero sus mandamientos se enseñan a todos, y sus consecuencias son visibles para quien quiera ver. La lista de crímenes capitales es larga y variada. Adulterio, muerte. Robo, no importa cuándo, muerte. Deserción o no, seguir a un camarada en la batalla. Muerte. Orinar en un río o lago corriente. Muerte. La última regla parece extraña, pero Temur explica que la tierra y el agua son sagradas. Contaminarlas es ofender a los espíritus eternos. Es increíble cómo el robo y el desorden desaparecen cuando la penalización es ser partido por la mitad en público. Tu antiguo barrio podría haberse beneficiado de una política similar para quien escucha música alta de madrugada. Intrigado, le preguntas a Temur si puedes ver este libro de leyes. Te lanza una mirada que sugiere que acabas de preguntar si puedes tomar prestado el caballo personal del Khan. No existe ver la Yasa. Su existencia se siente más que se ve, como la gravedad. Y esto te lleva a un debate que los historiadores de tu tiempo todavía sostienen.
Era la gran yasa, de hecho, un único documento escrito y codificado, un pergamino guardado en secreto, como afirman los cronistas persas y chinos? ¿O era algo más fluido, una colección de tradiciones orales, decretos y juicios del propio Khan, que fueron compilados y quizás romantizados más tarde por eruditos extranjeros que intentaban entender la fuente del orden mongol? La propia naturaleza secreta y casi mítica de la yasa es parte de su poder. Gobierna desde las sombras, una autoridad absoluta e incuestionable. Un día, un pequeño grupo se acerca a tu campamento. Entre ellos, hay un hombre que no se parece a ninguno que hayas visto. Tiene una barba larga, viste un manto oscuro y raído, y lleva un collar con una cruz de forma peculiar. Es un misionero cristiano nestoriano, un seguidor de una fe que floreció en Asia Central. Tu primera reacción es de aprensión. En un mundo tan rígido, un extraño con una fe extraña seguramente sería tratado con sospecha. En cambio, es recibido con la hospitalidad formal dictada por la yasa. Recibe comida, un lugar cálido para dormir y respeto. Temur te explica una de las curiosidades más sorprendentes de la ley mongola: la tolerancia religiosa. La yasa decreta que todas las religiones deben ser respetadas. Sacerdotes, monjes, rabinos y hombres santos de todas las fes conocidas están exentos de impuestos, de trabajo forzado y del servicio militar. La lógica detrás de esto no es un pluralismo moderno e ilustrado, sino un pragmatismo profundo. ¿Por qué arriesgarse a la ira de cualquier dios? El cielo es vasto y hay muchos espíritus. Es mejor mantenerlos a todos contentos. Es una extraña dicotomía. Ejecutarán por tropezar en el umbral de un ger, pero son totalmente tranquilos si quieres adorar a un dios diferente. Las prioridades son interesantes. Comienzas a darte cuenta de cómo esta ley te afecta directamente. La prohibición del robo significa que tus pocas y humildes posesiones, un abrigo de piel extra, tu anillo de pulgar, un cuchillo decente que ganaste, están seguras. La ley de hospitalidad obligatoria significa que, mientras estés dentro de las tierras del Khan, cualquier ger debe ofrecerte refugio y comida. La disciplina militar y la eliminación del bandidaje significan que las vastas y vacías estepas son ahora la región más segura del mundo para viajar. El caos primordial que encontraste al llegar ha sido reemplazado por la paz del Khan. Es la paz de un depredador alfa en la cima de la cadena alimentaria, orden absoluto dentro de la manada, para que toda la energía pueda enfocarse en la caza. Al acostarte en tus pieles esa noche, el sonido del viento afuera parece menos amenazador. La yasa no trata sobre la justicia como la entendías. No se trata de derechos individuales o de rehabilitación. Se trata de orden. Es el sistema operativo de un imperio en ascenso diseñado con un único propósito: eliminar la fricción interna para maximizar la fuerza externa. Es la estructura invisible que transforma a 1.000.000 de nómadas individualistas en una fuerza cohesiva e imparable. La yasa es la jaula de acero que contiene al tigre mongol, disciplinando su poder y preparándolo para ser desatado sobre el mundo. Y tú, para bien o para mal, ahora vives dentro de esa jaula. Con la nueva ley de la yasa cimentando la nación, empiezas a notar las arterias y venas que permiten que este nuevo cuerpo político funcione. Un día lo ves por primera vez. Un punto en el horizonte que se mueve con una velocidad que desafía la lógica. No es un grupo de caza, no es una patrulla, es un único jinete, cabalgando como si el mismísimo diablo le pisara los talones. No disminuye la velocidad al acercarse al campamento. En cambio, los hombres de Bayek ya están en movimiento, un caballo descansado y ensillado esperando. El jinete llega en una nube de polvo y sudor, su rostro una máscara de agotamiento cubierta de hollín.
Salta de su montura, que está temblando y cubierta de espuma, bebe un trago de agua que le ofrecen sin siquiera mirar a quien se la entrega y salta al caballo fresco. En menos de un minuto, desaparece hacia el siguiente horizonte, tan rápido como apareció. Te quedas allí, boquiabierto. Temur se acerca, una rara sonrisa de orgullo en su rostro. El Jam, dice, es una sola palabra, pero abre un nuevo capítulo en tu comprensión de este imperio. Este es el hecho histórico que permitió que un imperio del tamaño de un continente fuera gobernado, el sistema de relevos postales. Es la Internet del siglo XIII, impulsada por leche fermentada y pura fuerza de voluntad, y de alguna manera todavía parece más fiable que tu antigua conexión Wi-Fi. Temur explica, por todo el imperio, a intervalos de unos 40 a 50 kilómetros, existen estaciones de relevo llamadas Ortu. Cada una está abastecida con caballos descansados, comida y refugio. Un mensajero imperial, portando un medallón de autoridad llamado Paisa, puede cabalgar sin parar, cambiando de caballo en cada estación. Esto permite que los mensajes y decretos del Khan viajen a una velocidad inédita en la historia humana, cubriendo cientos de kilómetros en un solo día. Es el sistema nervioso del imperio, transmitiendo la voluntad del centro a las extremidades con la velocidad de un rayo. Más tarde, tienes la oportunidad de ver a un mensajero del Jam que ha sido forzado a detenerse más tiempo debido a una lesión. Está tumbado en un rincón del Sher y notas la curiosidad poco conocida sobre estos jinetes. Su torso y su cabeza están envueltos en fajas de seda apretadas. Temur explica que se atan con fuerza para minimizar el impacto de la cabalgata incesante en los órganos internos y para combatir la fatiga. Cabalgan día y noche, a menudo durmiendo en la silla por cortos periodos. Es un trabajo brutalmente exigente. La descripción del puesto es básicamente cabalga hasta casi morir, cambia de caballo y repite. El paquete de beneficios probablemente incluye solo un entierro rápido. Tu creciente competencia como jinete, combinada con tu total falta de importancia como guerrero, te otorga una nueva tarea. Un mensaje que no es de vida o muerte debe ser llevado a la siguiente Ortu, a un día de viaje. Bayek te entrega una pequeña placa de madera con un sello grabado. No es una paisa de oro de los generales, pero es suficiente para garantizarte el paso. Es como el pase VIP definitivo. ¿Imaginas que podrías aparecer en una boda con uno de estos y exigir el caballo de la novia? Y la gente probablemente obedecería. El viaje es una revelación. No estás simplemente cabalgando por la estepa, estás en una ruta. El camino no está pavimentado, pero es visible, marcado por el tráfico constante. Te sientes, por primera vez, parte de algo más grande, una pieza en una red que se extiende mucho más allá de tu horizonte. Cabalgas todo el día. El ritmo constante de los cascos de tu caballo siendo tu único compañero. Al atardecer ves tu destino, el Ortu. No es solo un campamento, es un puesto de avanzada, un complejo de gers y corrales rodeado por una empalizada de madera. Allí dentro, la actividad es intensa. Cuidadores de caballos corren de un lado para otro. Herreros trabajan en una forja improvisada y una familia supervisa todo. Entregas tu mensaje y tu placa y te llevan a un ger comunal para mensajeros. Recibes un cuenco de estofado caliente y un lugar para dormir. Pero mientras comes, escuchas. Escuchas al jefe de la estación quejándose en voz baja con su esposa sobre la demanda constante. Otro rebaño de caballos que necesitan proporcionar, la cantidad de heno y granos que deben almacenar para los mensajeros del Khan. Y esto te expone a un debate histórico que a menudo es eclipsado por la maravilla de la ingeniería del Jam. ¿Cuán pesada era la carga de este sistema para la población local? Para el imperio, era la clave para el mando y el control.
Pero para la familia que administraba este Ortu, era una obligación implacable, un impuesto en caballos, comida y trabajo que agotaba sus recursos. ¿Era un precio justo a pagar por la paz y la seguridad del imperio? ¿O era una carga opresiva que servía solo a la élite gobernante en Karakorum? Mirando los hombros caídos del jefe de la estación, te das cuenta de que la eficiencia imperial tiene un coste humano muy real. Duermes y a la mañana siguiente inicias tu viaje de vuelta. La experiencia te ha transformado. El imperio ya no es un concepto abstracto de un Khan y sus ejércitos. Es una entidad física, conectada por estos caminos y puestos de relevo. Es una red de poder, información y, como acabas de presenciar, de obligaciones. Al regresar a tu campamento, miras el horizonte de manera diferente. Ya no es un espacio vacío, es una carretera, una superautopista de información del siglo XIII. Ahora entiendes que conquistar territorio es una cosa, pero gobernarlo es un desafío totalmente diferente. La Yasa proporcionó las leyes, pero el Yam proporciona el control. Es la herramienta que permite a un solo hombre en una ciudad distante mover ejércitos, recaudar impuestos y administrar justicia en un dominio que abarca miles de kilómetros. Acabas de cabalgar a lo largo de uno de los tendones que mantienen unido a este gigante imperial, y es aterradoramente fuerte. Con la consolidación del poder de Genghis Khan, los hombres de tu campamento están cada vez más ausentes. Son convocados para campañas que duran meses, para patrullas en las fronteras recién establecidas o para participar en lejanos Kurultais, para decidir el destino de reinos recién conquistados. Bayek, Temur y los otros guerreros parten una mañana, un mar de jinetes desapareciendo, y tú te quedas atrás. Por primera vez te encuentras en un mundo gobernado casi por completo por mujeres, y tu percepción de la sociedad mongola está a punto de dar un vuelco. Siempre viste a Oelun, la esposa de Bayek, como la matriarca del Ger, la gerente del hogar. Estabas redondamente equivocado. Con los hombres ausentes, Oelun se revela como la verdadera CEO del campamento. Su autoridad es silenciosa, pero absoluta. Es ella quien decide cuándo mover el campamento a nuevos pastos, leyendo el viento y la tierra con la misma habilidad que Bayek. Es ella quien supervisa la salud de cientos de animales, actuando como veterinaria con un conocimiento transmitido de generación en generación. Es ella quien gestiona la producción de fieltro, queso y cuero. Y es ella quien negocia con los mercaderes que pasan, intercambiando el exceso de productos por grano, telas o utensilios de metal. Pensabas que Bayek era la persona más intimidante del campamento. Ahora entiendes que Bayek le tiene miedo a Oelun. Todos le tienen miedo a Oelun. Los caballos probablemente le tienen miedo a Oelun. Y aquí te encuentras con un hecho histórico que contradice todo lo que has aprendido sobre las sociedades medievales. Las mujeres mongolas poseían un grado de autoridad y derechos que sería impensable en la China, Persia o Europa contemporáneas. Podían poseer y heredar propiedades. Eran el centro de la economía nómada. Mientras los hombres eran la punta de la lanza, las mujeres eran el asta, el mango y la mano que la empuñaba. Los hombres partían para conquistar el mundo y el trabajo de las mujeres era hacer todo lo demás. Parece una división del trabajo justa, desde una perspectiva terriblemente pragmática. Eran las responsables de garantizar que hubiera un hogar, una economía y una familia a la que los hombres pudieran regresar. Sin ellas, el imperio no duraría una sola estación. Por la noche, alrededor del fuego central, las historias contadas por las mujeres mayores comienzan a cambiar. Todavía hablan de las grandes hazañas del Khan, pero también hablan de otras figuras, las grandes Khatuns, las reinas y emperatrices. Y así
es como aprendes una curiosidad de la política mongola que está moldeando activamente el imperio en este mismo momento. Ogedei, el hijo y sucesor de Genghis Khan, murió hace algunos años. ¿Y quién gobierna el imperio más grande del mundo ahora mismo como regente? Su viuda, Töregene Hatun. Las mujeres hablan de ella en susurros. Dicen que es astuta, ambiciosa y que ha despedido a los ministros de su esposo para colocar a sus propios favoritos en el poder. Está posponiendo la elección de un nuevo Gran Khan, consolidando su propio poder y maniobrando para asegurarse de que su hijo, Güyük, sea el elegido. La persona más poderosa del mundo, en este momento, es una mujer que consiguió el puesto porque su esposo murió. Es la manera más brutal, pero efectiva, de romper el techo de cristal que has oído jamás. Un día, el peligro ataca. Un pequeño grupo de saqueadores, quizás de un clan que se negó a someterse, o tal vez solo ladrones desesperados, intenta robar algunos caballos del borde del rebaño. Con los guerreros lejos, el campamento parece un blanco fácil. Se equivocan. Suena una alarma, y la reacción de las mujeres es instantánea y aterradora. No gritan ni se esconden. Se mueven con una eficiencia fría. Las mayores reúnen a los niños y los protegen en el Ger central. Las mujeres más jóvenes, incluidas las hijas de Sin o Lun, cogen arcos que estaban guardados. Se mueven a posiciones defensivas, formando una línea de fuego para proteger el rebaño. Su puntería no es tan pulida como la de los hombres, pero es letal. Los saqueadores, esperando una presa fácil, son recibidos con una lluvia de flechas y se retiran rápidamente llevándose consigo a 1 o 2 heridos. La escena te deja pensando en un debate académico. ¿Cuál era exactamente el papel militar de las mujeres mongolas? Los historiadores todavía discuten si, además de su obvio papel en la defensa del hogar, participaban activamente en la guerra. Algunas crónicas y leyendas hablan de guerreras formidables que cabalgaban junto a los hombres. Otros sugieren que esos casos eran excepcionales. Viendo la ferocidad con la que Oilun y sus hijas defendieron el campamento, te das cuenta de que la distinción puede no importar. Puede que no fueran soldados en un ejército formal, pero eran, sin duda, guerreras. Cada mujer en la estepa sabía cómo usar un arco y luchar para proteger a su familia y su propiedad. Tu propia posición en este mundo femenino es extraña. Eres hombre, pero no un guerrero. No encajas en las categorías normales, así que recibes tareas basadas en la pura utilidad. Ayudas a los niños mayores a pastorear las ovejas. Ayudas a las mujeres con tareas pesadas, como levantar un poste central de un ger o buscar agua en el río helado. Existes fuera de las rígidas divisiones de género, lo que te da una visión única de cómo funcionan y se complementan. Cuando los hombres finalmente regresan, semanas después, cansados y marcados por la batalla, se deslizan de nuevo a sus posiciones de autoridad. Pero tu percepción ha cambiado para siempre. Ya no ves la sociedad mongola como un simple patriarcado. La ves como una asociación compleja. Los hombres y las mujeres ostentan diferentes esferas de poder, pero ambas son igualmente vitales. Los hombres traen la gloria, el saqueo y la expansión territorial. Las mujeres proporcionan la estabilidad, la riqueza y la continuidad. Ellos conquistan el mundo, pero son ellas quienes lo poseen. Entiendes que la fuerza del imperio mongol no reside solo en sus jinetes implacables, sino también en sus mujeres indomables, que son la roca sobre la que todo se construye. Los años pasan, marcados no por un calendario que reconoces, sino por el ciclo de las estaciones y el crecimiento del imperio. Ya no eres el forastero asustado. Eres algo diferente. Nunca serás un guerrero mongol, pero
Has aprendido a cabalgar, a disparar con un arco de forma mediocre y, lo más importante, a observar y sobrevivir. Tu extrañeza es ahora una especie de activo. En un día de suerte, Biek te asigna una nueva tarea. Te unirás a una pequeña caravana que viaja hacia el oeste. Tu función es ser un ayudante general, un par de manos extra para un oficial mongol que escolta a un grupo de artesanos reclutados para la recién reconstruida ciudad de Samarcanda. Es tu pasaje fuera de la estepa y hacia el vasto mundo que los mongoles ahora gobiernan. El viaje es una revelación que destroza tu visión limitada del imperio. Las rutas que siguen no son meros rastros en la tierra. Son arterias comerciales protegidas. Patrullas mongolas regulares garantizan la seguridad, y las estaciones del YAM se han expandido para acomodar no solo a mensajeros, sino también a caravanas de mercaderes. El bandidaje, que durante siglos hizo de estas rutas una pesadilla, ha sido erradicado con la brutalidad característica de los mongoles. El resultado es el hecho histórico que define esta era, la Pax Mongólica, la paz mongola. Por primera vez en generaciones, el vasto continente de Eurasia está unido bajo una única ley y un único poder. Un famoso dicho de la época decía que una doncella con una pepita de oro en la cabeza podía caminar de un extremo al otro del imperio sin ser molestada. No estás seguro de si probarías esa teoría con una doncella, pero definitivamente te sentirías lo suficientemente seguro como para enviar una carta con una queja vehemente. En tu caravana están las personas que estás ayudando a escoltar. Son la curiosidad poco conocida detrás de la reputación de destrucción de los mongoles. Hay un maestro tejedor de la ciudad persa de Herat, un ingeniero de catapultas de una ciudad china recién conquistada y un metalúrgico cuya familia trabajaba con acero de Damasco en Bagdad. Cuando los ejércitos mongoles conquistaban una ciudad, tenían una política estándar. Cualquiera que resistiera era masacrado, pero los artesanos, ingenieros y cualquier persona con una habilidad útil eran perdonados. Eran catalogados y reubicados donde el imperio más los necesitara. Es una estrategia de reclutamiento de recursos humanos increíblemente agresiva. Menos ofrecemos un salario competitivo y más ofrecemos la continuación de tu respiración. Estos hombres no están exactamente felices, pero están vivos. Sus familias están con ellos y son respetados por sus habilidades. El imperio es una esponja, absorbiendo no solo riquezas, sino también talentos. Tras semanas de viaje, llegas a Samarcanda. La ciudad es un choque para tus sentidos, acostumbrados a la vasta vacuidad de la estepa. Años atrás, fue una de las muchas ciudades que sintieron la furia de Genghis Khan, pero ahora, bajo el gobierno mongol, ha renacido. Es un crisol de culturas. Las mezquitas con sus cúpulas azules se alzan junto a templos budistas e iglesias nestorianas. El gobernador mongol reside en una ciudadela fortificada, pero las calles y los mercados pulsan con una vida cosmopolita. Oyes docenas de lenguas diferentes. Ves rostros de todas partes del mundo conocido. Pasas un día en el mercado, y es aquí donde entiendes la complejidad de la paz mongola. El comercio es vibrante. Puestos venden seda y porcelana de China, especias y piedras preciosas de la India, alfombras de Persia, pieles de la tierra de los Rus y ámbar del Báltico. Mercaderes venecianos y genoveses regatean junto a comerciantes uigures y árabes. Es una edad de oro del comercio, pero mientras te maravillas con la abundancia, también ves a los recaudadores de impuestos mongoles, eficientes e impasibles, haciendo sus rondas. Ves el miedo en los ojos de un tendero cuya cuenta no cuadra. Conversas con un panadero local que, en voz baja, se queja de los pesados impuestos y de la mano de hierro de los gobernantes. Y esto te hace reflexionar sobre el debate histórico.
Fue la Pax Mongólica verdaderamente una edad de oro para todos, para el mercader de larga distancia sin duda, pero para el campesino local o el tendero de la ciudad que pagaba el precio de esta paz con impuestos aplastantes y la pérdida de su soberanía, era una jaula de oro construida sobre el miedo. Aún así, la conexión es innegable. En el taller al que llevaste al tejedor persa, lo ves admirando un rollo de seda china, sus manos trazando los patrones, su mente ya trabajando en cómo fusionar sus técnicas con las del lejano Oriente. En una oficina gubernamental, ves a un oficial mongol usando un ábaco chino para calcular los ingresos fiscales. Ideas, tecnologías, religiones y, como piensas con un escalofrío, enfermedades, ahora pueden viajar de Pekín a El Cairo con una facilidad sin precedentes. Tienes la incómoda sensación de que otras cosas, menos agradables que la seda y las especias, pueden viajar con la misma eficiencia por estas carreteras seguras. La sección termina contigo de pie en medio de ese bullicioso mercado. Un lugar caótico y maravilloso que solo existe por el orden impuesto por el imperio del que de alguna manera formas parte. La paz es real, el comercio es real, la prosperidad para algunos es real, pero es una paz comprada con un océano de sangre y mantenida por un miedo constante. La Pax Mongólica no es una paz amable y orgánica. Es la calma forzada y ordenada en el ojo del huracán. Es una vasta zona de estabilidad creada por la fuerza más disruptiva que el planeta haya conocido. Tú, el viajero del tiempo, estás justo en el centro silencioso de esa tormenta. Permaneces en Samarcanda. Tu función, antes indefinida, ahora se ha solidificado. Eres un asistente de bajo rango para el administrador mongol local, un hombre llamado Ojeda, que no tiene parentesco con la familia del Khan, pero es eficiente y fiable. Tu posición como un completo forastero, sin lazos con ninguna de las facciones locales, persas, turcas, árabes, te hace útil. Eres neutral. Tu principal tarea es observar, escuchar e informar. Y esto te da un asiento en primera fila para el mayor espectáculo de la tierra, la ruta de la seda bajo la paz mongola. El mercado central de la ciudad parece la escena de la cantina de Star Wars, solo que con más camellos y menos armas láser. Un día te encargan ayudar a un grupo de recién llegados a instalarse, mercaderes de Génova. Son ruidosos, gesticulan salvajemente y huelen a vino y aceite de oliva. Han viajado durante más de un año, cruzando el Mar Negro, Georgia y Persia, una hazaña que habría sido suicida una generación antes. Ahora es solo un negocio. Hablan con entusiasmo sobre la seguridad de las carreteras y la eficiencia de los puestos de control mongoles. Sus historias recuerdan a las que escuchaste en tu propio tiempo sobre el viaje de un tal Marco Polo. Este hecho histórico, la capacidad de los europeos de viajar hasta el corazón de Asia, es un testimonio del poder unificador del imperio. Para estos genoveses, Asia ya no es un lugar de leyendas, sino un mercado vasto y lucrativo, abierto a los negocios por el Khan. Semanas después, te encuentras con un tipo de viajero totalmente diferente que pone tu perspectiva patas arriba. Es un monje, pero no un imán musulmán o un maestro budista. Es, como aquel misionero que conociste en la estepa, un cristiano nestoriano. Pero este hombre, llamado Rabán, es un turco Ongud, nacido cerca de la gran capital del Khan, Kambaluk, en China. Viaja en la dirección opuesta a los genoveses. Su peregrinación es hacia el oeste, para ver Jerusalén, la tierra sagrada de su fe. Esta es la curiosidad que sirve como imagen especular del viaje de Marco Polo. Mientras Occidente miraba a Oriente en busca de riquezas, Oriente también miraba a Occidente en busca de salvación y conocimiento. El camino del imperio es una vía de doble sentido.
Pasas una tarde conversando con Rabán, fascinado por su fe y su viaje. La interacción te hace más consciente de tu propio comportamiento. Aprendes a sonreír y a sentir mucho. ¿Es un arco una señal de respeto o un insulto en esta cultura? ¿Este gesto con la mano significa paz o tu madre es una cabra? En caso de duda, es mejor no arriesgarse. Tu trabajo te pone en contacto directo con tu jefe, el gobernador Ojeda, y al observarlo presencias el gran dilema que enfrenta el imperio. Ojeda es un mongol de corazón, creció en la estepa y sus instintos son los de un guerrero nómada. Pero aquí gobierna una ciudad antigua, sofisticada y predominantemente musulmana. Lo ves desempeñar su papel con una habilidad sorprendente. Patrocina debates teológicos en la Gran Mezquita, encarga poemas a poetas persas locales y financia la reconstrucción de canales de irrigación. Gobierna como un sultán persa. Pero por la noche, en sus aposentos privados, la estepa resurge. Se despoja de las túnicas de seda por un simple abrigo de lana. Se sienta sobre pieles de lobo, no en cojines. Bebe airaj traído para él por el veloz sistema Yam y escucha a un cantar las viejas canciones sobre caballos y el cielo infinito. Y esto te hace reflexionar sobre un debate central entre los historiadores. ¿Hasta qué punto fueron asimilados los mongoles por las culturas que conquistaron? ¿Se está volviendo persa, Ojeda? ¿O es todo un acto político calculado, una forma de apaciguar a la población local y gobernar con mayor eficacia? En lugares como Persia, los mongoles acabarán convirtiéndose al Islam y fusionándose con la cultura local, convirtiéndose en el ilkhanato, pero en China permanecerán como una clase dominante distinta, la dinastía Yuan. ¿Es la política cultural del imperio una adaptación deliberada o una absorción gradual y no planificada por civilizaciones más antiguas y arraigadas? El gobernador Ojeda parece permanentemente exhausto y no lo culpas. Su mañana probablemente consiste en mediar una disputa entre un monje budista y un imán musulmán sobre una gallina robada, seguida de una reunión con un mercader italiano quejándose de los impuestos. Es como dirigir las Naciones Unidas, pero con más espadas. La fusión cultural ocurre ante tus ojos, en las calles y en los talleres. Ves motivos de dragones chinos empezando a aparecer en la cerámica persa. Oyes palabras persas como bazar, siendo usadas por los soldados mongoles locales. Comes pan plano, horneado en un horno tandor de estilo centroasiático, pero descubres que la receta de la masa fue traída por cocineros de Oriente Medio. El mundo no solo está conectado, se está mezclando en un plato nuevo y complejo. Tu noche termina en un caravasar, una posada al borde del camino que sirve como un microcosmos del imperio. Estás compartiendo una mesa. A tu izquierda, uno de los mercaderes genoveses gesticula ruidosamente sobre los precios de la seda. A tu derecha, el monje Rabán come en silencio, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Frente a ti, un soldado mongol afila su cuchillo, observando a todos con ojos impasibles. Te das cuenta de que el mayor logro de los mongoles puede no ser lo que destruyeron, sino la conversación global que iniciaron a la fuerza. Por un breve y brillante momento en la historia, casi todo el mundo conocido está entrelazado. Estás viviendo en la primera era de la globalización, un experimento frágil y vibrante, mantenido unido por la voluntad de hierro de los nómadas de la estepa. Te has acostumbrado a la paz. Te has acostumbrado a la previsibilidad del poder mongol, a la seguridad de las carreteras, al flujo constante de mercancías e ideas. Has empezado a pensar que este vasto imperio, este mundo unido a la fuerza, podría durar para siempre. Pero ningún imperio dura. Y estás a punto de presenciar la aparición de las primeras grietas en la magnífica y brutal estructura que Genghis Khan construyó.
Todo comienza como un rumor, una noticia preocupante que llega por el Yam. El gran Khan Monke, uno de los nietos de Genghis, ha muerto. No ha muerto en su cama en la capital, Karakorum, sino en campaña, durante el asedio a una fortaleza en China. La muerte de un Khan, lejos de casa, crea un vacío de poder, y la ambición, como la hierba de la estepa en primavera, corre a llenarlo. La atmósfera en Samarcanda cambia. Los administradores mongoles hablan en voz baja. Los mercaderes parecen nerviosos. Hay una incertidumbre en el aire que no sentías desde hace años. Tu jefe, Ojeda, en una noche de frustración, te dibuja un mapa en el polvo del suelo de su oficina. Dibuja 4 ramas principales a partir de un único tronco. Este es el problema, dice señalando el tronco. Genghis Khan. Luego señala las 4 ramas. Sus hijos, Yochi, Chagatai, Ogedei, Tolui. Este es el hecho histórico que fue tanto la fuerza como la debilidad del imperio. Genghis dividió su imperio en infantados, o feudos, para cada uno de sus hijos y sus descendientes. El linaje de Jochi gobierna las estepas del noroeste, la futura Horda de Oro. Los descendientes de Chagatai controlan Asia Central, aquí mismo donde estás. El linaje de Tolui, el hijo menor, heredó la patria mongola, y el título de Gran Khan debía pasar a un heredero de Ogedei. Lo que debía ser una administración unificada se convirtió, efectivamente, en 4 reinos familiares. Y ahora, el drama familiar está a punto de convertirse en una guerra mundial. Tu familia se pelea por ver quién se queda con el último trozo del pastel en Navidad. Ellos se pelean por ver quién se queda con el gobierno de China. La noticia que sigue confirma tus peores temores. Es la curiosidad histórica que marca el punto de no retorno para el imperio unificado, la guerra civil toluida. Con la muerte de Monke, sus 2 hermanos menores, Kublai y Arik Böke, ambos nietos de Genghis, hacen lo impensable. Cada uno convoca su propio Kurultai. Cada uno es elegido Gran Khan por sus propios partidarios. El imperio mongol ahora tiene 2 grandes Khans. El imperio tiene 2 cabezas y se están gruñendo la una a la otra. Ejércitos mongoles, que antes luchaban hombro con hombro contra enemigos externos, ahora se preparan para luchar entre sí. La ley suprema de la Yasa, que prohíbe a los mongoles derramar sangre mongola, está a punto de ser rota de la forma más espectacular y trágica posible. Su proceso para elegir un nuevo líder parece ser: todos los que piensan que deberían ser el líder levantan un ejército y el último en pie gana. Es una estrategia de HH, audaz, por decirlo menos. Los efectos son inmediatos y locales. El Yam, la orgullosa arteria del imperio, comienza a fallar. Mensajes de Kublai en el este son interceptados por partidarios de Arik Böke en el oeste. Las carreteras, antes las más seguras del mundo, se vuelven inciertas. Los mercaderes posponen sus viajes, temiendo ser atrapados en medio de una guerra civil. La administración de Ojeda en Samarcanda está paralizada. ¿De quién reciben órdenes? ¿A quién deben enviar los impuestos? Declarar lealtad al Khan equivocado es una sentencia de muerte. Una noche, Ojeda, mirando un mapa del imperio en su pared, se desahoga contigo. Quizás porque eres el único que no tiene nada que ganar o perder con la política local. ¿Iba a durar esto? Medita. Más para sí mismo que para ti. La voluntad de un hombre mantuvo todo esto unido, pero sus nietos solo conocen la conquista, aunque sea la conquista de sus propios parientes. Sus palabras hacen eco del gran debate académico sobre la caída del imperio. Fue la fragmentación causada principalmente por la ambición personal y las rivalidades intratables de los príncipes mongoles, cada uno creyendo tener el derecho de gobernar, ¿o fue simplemente la consecuencia inevitable de intentar gobernar un territorio tan vasto
con tantas culturas y religiones diferentes, utilizando la estructura de mando de una sociedad nómada, era el imperio simplemente demasiado grande y diverso para permanecer unido después de que la fuerza singular de Genghis hubiera desaparecido. La respuesta, para ti, parece estar desarrollándose en tiempo real. Ves una caravana de mercaderes árabes decidiendo dar media vuelta con miedo de continuar hacia el este. Oyes que el Ilkhan, el gobernante mongol de Persia, apoya a Kublai, mientras que la Horda de Oro, en el norte, simpatiza con Arik Böke. La gran y unificada Pax Mongólica se está partiendo a lo largo de las líneas de falla que el propio Genghis creó. El sueño original era un mundo bajo el cielo eterno azul. El nuevo sueño parece ser mi parte del mundo bajo mi parte del cielo eterno azul, y que mi primo se busque su propio cielo. Estás en la oficina de Ojeda, mirando el mismo mapa en la pared. Muestra el imperio como una mancha sólida de color, extendiéndose desde Corea hasta Hungría. Pero sabes que el mapa ya está obsoleto. La mancha sólida de color se está rompiendo, como el hielo en primavera, en 4 grandes bloques. El sueño de un mundo unido bajo un único Khan está muriendo, no con un gemido, sino con el sonido de ejércitos mongoles marchando unos contra otros. La paz silenciosa del imperio está siendo reemplazada por el trueno de la guerra civil. Estás presenciando la muerte de un mundo. Las décadas se suceden. Ya no cuentas los años. Los sientes en tus articulaciones, en las mañanas frías y en los cabellos grises que ahora ves en tu reflejo. Ojeda se fue hace mucho tiempo, reemplazado por otro, y luego por otro. El otrora unificado imperio mongol es ahora un tapiz de kanatos rivales. Todavía vives en Samarcanda, una reliquia humana de una era pasada, un administrador de nivel medio, cuya única habilidad notable es una extraña neutralidad y un conocimiento práctico de múltiples lenguas y costumbres. Tu mejor opción de carrera, dadas las circunstancias, es convertirte en un cómodo gerente intermedio en un imperio en colapso. Lo cual, seamos sinceros, es un plan de jubilación mucho mejor de lo que esperabas. Un día llega un decreto de la corte del gran Khan Kublai en el lejano este. Está escrito en una escritura que nunca has visto antes, una serie de caracteres cuadrados y en verticales. Un escriba más joven explica que es la escritura Faxpa. Esta es una de las curiosidades más ambiciosas y olvidadas del imperio, un alfabeto universal, encargado por Kublai para transcribir todas las lenguas del imperio, mongol, chino, persa, uigur, con un único sistema. Es un intento genial de crear una burocracia verdaderamente unificada. También es un fracaso espectacular. Nadie fuera del círculo íntimo de la corte quiere aprenderla. Es el equivalente del siglo XIII de inventar un nuevo cable de cargador universal que no encaja en absolutamente nada. La escritura es un monumento a un sueño de unidad que ya ha muerto. En tus largas noches, conversas con la gente que pasa por tu vida, mercaderes, eruditos, soldados, y en esas conversaciones escuchas el debate histórico sobre el legado mongol librándose en tiempo real. Un erudito persa lamenta la destrucción de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, un golpe del que el mundo islámico, según él, quizás nunca se recupere. Un mercader ruso habla del yugo tártaro, siglos de dominio que aislaron su tierra de Europa. Pero un ingeniero italiano, de camino a China, habla con admiración de cómo el conocimiento de la pólvora, la brújula y la impresión en bloque está transformando su tierra natal. Ideas que viajaron hacia el oeste por las carreteras seguras del Khan. ¿Fueron los mongoles una horda destructiva que retrasó la civilización? ¿O fueron la fuerza constructiva que rompió viejos órdenes estancados y al conectar el mundo, accidentalmente preparó el terreno para el renacimiento? Has vivido dentro de esa contradicción.
Has visto la brutalidad y la conexión, y sospechas que la respuesta es, y siempre será, sí a ambas preguntas. Entonces, una nueva palabra comienza a extenderse, no llevada por mensajeros del Yam, sino susurrada con terror por mercaderes de caravanas. Viene del este, viajando por las mismas rutas comerciales que trajeron seda y prosperidad. Una enfermedad, una peste de una virulencia aterradora que llena el cuerpo de bubones negros y ciega vidas en cuestión de días. La llaman la peste negra. Este es el hecho histórico que finalmente pondrá fin a la era de la Pax Mongólica. No será la guerra civil ni la rebelión, sino un enemigo microscópico, viajando en el pelaje de las ratas que se esconden en los sacos de grano. Todo ese increíble intercambio de bienes y cultura, y luego aparece la peste, como ese invitado que nadie invitó a la fiesta y que logra arruinársela a todo mundo. Las rutas comerciales se cerrarán. Las naciones se volverán hacia adentro. El primer experimento de globalización del mundo está a punto de terminar en fiebre y miedo. Sabes que tu viaje ha llegado a su fin. Has sobrevivido. Has visto el nacimiento de un imperio a partir del caos de la estepa. Has presenciado su deslumbrante apogeo y ahora observas su largo y lento crepúsculo. El polvo de un mundo se está asentando y estás en paz con ello. Y ahora la historia termina. Tu viaje está completo. Deja que el ruido de los mercados y el trueno de los cascos se alejen. Siente cómo el aire de la noche se calma a tu alrededor. Ya no estás en una ciudad bulliciosa. Estás de vuelta en la estepa, donde todo comenzó. El sol se ha puesto, pintando el borde del mundo con tonos de naranja y púrpura profundo. El vasto cielo sobre ti ya no es una amenaza, sino una manta de terciopelo oscuro, tachonada con las estrellas más brillantes que jamás hayas visto. No hay nada que hacer, ningún lugar a dónde ir, ninguna batalla que luchar. Respira hondo. Siente el olor de la tierra y la hierba seca. El único sonido es el suave silbido del viento, una canción de cuna que la tierra ha cantado durante millones de años. Es el mismo viento que una vez te erizó la piel de miedo, pero ahora te parece familiar, como la respiración de un viejo amigo. Recuerda la sensación de estar en un caballo, moviéndote al unísono con el animal, el ritmo meciéndote suavemente. Recuerda el calor de un fuego en un ger cálido, a salvo del mundo exterior. Deja que esos pensamientos, esos recuerdos, vayan y vengan como nubes, pasando frente a la luna. Ya no necesitas sobrevivir, solo necesitas descansar. Cada respiración que tomas te hunde un poco más en la quietud. El vasto silencio de la estepa te envuelve. Es una paz profunda, una paz merecida. Deja que la suave oscuridad te lleve. Deja que el silencio llene tu mente. Es hora de dormir. Simplemente duerme.